de charlas de estas 19ª jornadas de estudios locales de Torregrande. Tenemos hoy otras dos comunicaciones. Estoy aquí acompañado a mi derecha y a mi izquierda. A mi derecha empezará las ponencias Joaquín Francisco García Sáez. He mezclado el chimo con el Sáez y entonces he dicho Sáez. Es un nuevo apodo. Chimo para prácticamente todos, conocido por todos los asistentes. Él es doctor arquitecto por la Politécnica de Valencia. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, como muchas de las personas que han venido durante estos días. Y además, bueno, pues él nos va a hablar de arquitectura más, digamos, de arquitectura habitacional, pero él, sobre todo, su trabajo profesional se centra también mucho desde el punto de vista del patrimonio y del patrimonio, digamos, militar, en el sentido de los castillos. Él ha sido, pues, redactor del Plan Especial del Casco Histórico de Tours, ha sido también corredactor de los planes directores de los castillos de Almansa y de Caudete, y bueno, pues ha trabajado en la torre de la iglesia de Asunción, en Molinos de Agua, en la iglesia Santa Catalina de Caudete. Y bueno, pues hoy nos va a hablar, como pueden ustedes leer en el folleto, de arquitectura en el Mugrón de la Casa Ibera a la Casa de Labor tradicional. Cuando él acabe, pues tomará la palabra José Luis Tomás Pérez, que también ha colaborado ya con la Asociación Torregrande en alguna otra jornada. Él es subteniente de Infantería Militar con 35 años de servicio y su último destino es como profesor en la Escuela de Infantería, en la Academia de Infantería de Toledo, donde imparte asignaturas como Historia Militar o Táctica de las Pequeñas Unidades del Arma. Ha estado desplegado en misiones internacionales con la ONU y con la OTAN, posee diversas condecoraciones. Además, a mí me encantó, me sorprendió cuando leí, cuando maquetábamos entre Sergio y yo el folleto, ¿no?, que también había hecho cursos sobre vexilología, que es un tema que a mí me fascina. A lo mejor algunos están pensando, ¿qué es la vexilología, no? ¿Tiene algo que ver con algún tipo de enfermedad venérea? No, la vexilología es en la ciencia el análisis de las banderas. Y las banderas, bueno, es un tema que a mí me encanta desde el punto de vista del color, del simbolismo, y bueno, confío en que luego en el picoteo que tendremos después, algunos de los componentes de Torregrande y ponentes, pues podamos tratar sobre este tema, que no sé si interesa a tanta gente, pero que creo que por lo menos a nosotros dos sí compartimos esa afición. Sin más dilación, les dejamos con Chimo y, como digo, después subirá José Luis. Muchísimas gracias y un aplauso para el primer ponente. Quiero comentar las fotos que hemos entregado hoy y que son las fotos que se han entregado hoy y que son espectaculares, como el zorro y bueno, esa tormenta espectacular con el Mugrón al fondo. Bueno, también esta del círculo de estrellas, vamos, espectaculares. Bueno, a mí en primer lugar, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos y gracias por estar aquí. Cuando me encargaron esto, a mí la verdad es que tuve el síndrome de la página en blanco, porque hablar de la arquitectura del Mugrón se me hizo presente esto. O sea, el erial, que el lunes, no sé si fue el lunes o el martes, hablaban que las plantas no crecen más de 1 metro de alto porque el aire no les deja, porque es un lugar totalmente inhóspito inhóspito. Entonces, al día de la fecha, evidentemente, no hay ninguna unidad de habitación en lo que es el Mugrón y en sus laderas inmediatas, ni construidas, ni excavadas, que sería lo que formaría parte de lo que es el campo de la arquitectura, ni siquiera cavernícolas, como una ocupación de la unidad de habitación para durante algunas etapas, bien sea de forma provisional o bien fuera de forma continuada. Pero el Mugrón no siempre ha estado despoblado.
por lo que propongo un recorrido temporal que abarca desde 500 años antes de Cristo hasta nuestros días, siguiendo las arquitecturas o los restos de las arquitecturas que allí nos encontramos. Por su naturaleza, las cuevas han permanecido, pero lo que son las arquitecturas de uso habitacional, sobre todo, han desaparecido. Entonces, todos conocemos que en la parte norte del Burón están los restos de la antigua ciudad de Meca. Evidentemente, allí una ciudad es sinónimo de arquitectura y de restos constructivos. También en la parte un poco más al sur existe un valle que parece la selva oculta de Cazar, porque es una cosa totalmente diferente, que es donde está el Arco de San Pascual, por sus características, yo no sé si climatológicas, no lo sé muy bien, pero mirad cómo lo que es la fotografía del centro no tiene nada que ver con lo que son los restos de la ciudad de Meca. Y a todo alrededor de esa especie de valle hay multitud de cuevas que han sido habitadas a lo largo del tiempo. Y por supuesto, las cuevas que están en el lado este del Mugrón, como la Cueva Negra o las Cuevas Rojas, que aparentemente parecen más inhóspitas e inhabitadas, pero también han tenido sus periodos de habitación. Entonces, al llegar a Meca, lo que vemos es, como comentaba Alberto Lorrio el otro día, en las excavaciones se ha incidido en lo que es el sistema de comunicaciones, que en realidad es lo que caracteriza a Meca. Pero evidentemente Meca ha sido es una ciudad que no sabemos cómo se pudo llamar en la antigüedad. Comentaban que pudiera ser Azputea, hay quien dice que es Azpalen. Yo no entro ni salgo, pero lo que sí que está claro es que en este lugar hay unos restos que se pueden ver, todos esos cuadraditos que tenemos aquí, que son los restos de las edificaciones originalmente íberas, que probablemente luego se reutilizarían en época andalusí, hasta que evidentemente se despoblara la ciudad. Y lo que quería hacer es que se fijaran en, vemos que hay unos cuadradillos que son los que nos indican los que podrían ser los restos de las unidades de habitación, de las casas, pero que muchos de ellos están marcados precisamente por unos árboles, probablemente sabinas, y en el resto de la ciudad no aparecen, está totalmente desértico, o sea, porque en la masa de tierra donde puedan crecer las plantas, pues la verdad es que es ínfima. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que no vemos las viviendas de los íberos, andalusíes, bueno, las que desaparecieron, los restos que allí tenemos? Pues el motivo por el cual no la vemos es porque, debido al material con el que estaban hechas estas casas, el material tradicional de la construcción de la zona en tiempos de los íberos era el adobe. Esto que traigo aquí es un adobe que no sé si ustedes suelen verlo, pero que está recogido de una demolición de una casa de principios del siglo XX en la Plaza Santa María. Es decir, este material se ha venido utilizando desde 2500, o sea, de 500 años antes de Cristo o antes hasta prácticamente la actualidad. Consiste en barro amasado con paja para darle más trabazón y pueda ser más resistente. Entonces, ¿por qué se construían con estos materiales? Por dos razones. Una, porque eran las técnicas constructivas que conocían. ¿Cuándo las aprendieron? No lo sé.
pero era una técnica constructiva que controlaban. Y luego por la economía o sea, por la racionalidad constructiva y por la economía de medios. Es muy económico coger barro, meterlo en un molde, juntarlo con agua y con paja, presionarlo con la mano y ya tenemos ese elemento. Se puede apilar fácilmente, la forma de construir es muy sencilla. Si hubiéramos que utilizar la mampostería es más complicado a la hora de construir, también es más complicado a la hora de formar la fábrica de mampostería y entonces pues es, ya digo, muy sencillo de construir. Pero claro, este material tiene un problema. Y el problema es que no es resistente al agua. Igual que el agua la utilizamos para conformarlo y hacerlo, pues si este material se moja, se deshace, desaparece. Entonces toda su capacidad resistente desaparece. ¿Qué es lo que se hace? Las aguas pueden venir del terreno por capilaridad. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es generar un muro de mampostería que evita que las aguas del terreno suban para arriba. Con lo cual, si a este muro no le afecta el agua, pues evidentemente no pierde su capacidad de resistencia. Evidentemente tienen que estar cubiertos porque por el mismo motivo, porque si les entra agua por arriba, se disuelven y pierden su capacidad voltante. ¿Qué utilizaban los íberos para protegerlo por la parte de arriba y generar los espacios de habitación de los íberos? Pues utilizaban elementos portantes, troncos y entramados con matorrales de sabina, de aliagas, de coscoja, cualquier elemento que le pudiera conseguir una superficie, un entramado, encima del cual se colocan una capa arcillosa, o sea, una capa de árido, preferentemente arcillosa, para que el agua no cuele por allí. ¿Qué ocurre? Que estas actuaciones pues requieren mucho mantenimiento. De hecho, estoy utilizando la reconstrucción de la casa ibera de la Bastida de los Alcúzar de Mogente, que vemos aquí, que precisamente estaban reponiendo lo que es el revestimiento de la cubierta. Es decir, ahora ponemos las tejas y las tejas son más fáciles o sea, no requieren tanto mantenimiento, pero eso, una granizada gorda o una tormenta gorda, pues evidentemente dejaría las ramas a la intemperie y los muros también. Entonces, esas soluciones, igual que se han venido utilizando toda la vida. Aquí tenemos el techo del cubo de los garganchines, que para evitar que el agua entre, también tiene su capa de árido encima para meterse entre los recovecos de las piedras y dejar toda una capa impermeabilizada. Y por último, evidentemente, por los laterales también se puede afectar el agua. ¿Qué es lo que hacían esta gente para evitarlo? El encalado. El encalado es un remedio tradicional que se utilizaba entonces y se está utilizando toda la vida para proteger a los muros de las agresiones atmosféricas. Entonces, esos muros de tierra se encalaban, el agua escurría y no hace falta. Por el interior también se encalaban porque el barro es fácil de desmoronar con el roce. Entonces, para que no haya problemas, pues se encalaba. Aquí vemos este espacio del interior encalado y aquí un sistema similar en las cuevas de Picabaraja, donde para que no se desmorone todo el árido procedente o sea, de las paredes que se genera, pues también se encalaba y era el paramento de acabado. Entonces, las excavaciones de Meca se han centrado, como he dicho antes, en lo que es la infraestructura viaria. Apenas se han incidido en lo que es la cuestión de las unidades de habitación, de las viviendas, de las casas. Pero si nosotros desenterráramos
esos elementos que hemos visto cuadrados, esos en la anterior diapositiva, en esos de aquí, nos encontraríamos con una imagen similar a la de la Bastida de los Alcuses. Es decir, han quedado los zócalos de arranque y el resto de los materiales han desaparecido. Aquí los han limpiado y han desaparecido. En Meca todavía están. Y precisamente al abandonar Meca, pues evidentemente los muros se deshacen, caen encima, o sea, la tierra cae encima de estas piedras y probablemente sea el lecho, o sea, el único sustrato vegetal que hay para que los árboles puedan arrancar, porque el resto, como veis, está completamente pelado. Es decir, es una construcción totalmente ecológica que en el momento en que desaparece son elementos naturales y no y no contaminan en absoluto. Es decir, puedes labrar, pueden crecer las plantas, lo que sea menester. Entonces, aquí en la Bastida, pues hacen una reproducción de cómo podría ser la ciudad de la Bastida, que sería algo similar a lo que tenemos en Meca. Aquí la muralla de Meca, lo que ocurre es que es un lugar mucho más accidentado, se aprovecha de su orografía natural. Aquí es un círculo, o sea, un recinto que rodea toda la muralla, toda la ciudad. Pero como veis, o sea, con una puerta, con una torre que protege la puerta. En el del yacimiento del Cabezo de Lucero de Guardamar, pues una puerta fortificada. Aquí en Meca tenemos el camino, la puerta fortificada, la torre que protege lo que es el acceso y luego la ciudad que se desarrollaba en el interior, que es lo que estábamos viendo. Pero bueno, al día de la fecha, como comentaba antes, no hay ninguna construcción en lo que es el Mugrón y su entorno inmediato. Así que las arquitecturas que nos encontramos no se emplazan ahí, sino que en el entorno, y no están especialmente condicionadas con el Mugrón. Es decir, el Mugrón no influye para nada en ellas. Pero evidentemente estarán condicionadas por todos los condicionantes que influyen en todo este tipo de construcciones, que son el medio, lo que es la construcción, lo que es la función y sobre todo lo que es la sociedad. Estas construcciones son herramientas de la sociedad en cada momento. Entonces, la posibilidad de agua es un parámetro fundamental a la hora del emplazamiento de estas arquitecturas. Y como hemos visto en el Mugrón no hay arquitecturas, pero alrededor de la canalización de las aguas de Alpera, que es una infraestructura hidráulica de más de 40 kilómetros que va desde Alpera envolviendo al Mugrón y llegando hasta San Benito, se desarrollan todas estas arquitecturas. Pero no solo es esa la única instalación, o sea, de captación de agua que nos encontramos. Encontramos pozos, aljibes y norias. Un pozo, quizás sea obvio, es un agujero, es una forma de captación de agua. Pero los pozos que nos encontramos son pozos vinculados a las labores y la forma de sacar el agua es un cubo, se llena el aljibe, perdón, el abrevadero, bien los botijos, bien los cántaros, y con eso se pasaba o sea, la vida en la labor. Un aljibe ya no es un elemento de captación, un aljibe es un elemento de almacenamiento de agua. Coge las aguas de escorrentía con sus filtros y sus cosas, que es alucinante todo la parafernalia que hay para que el agua llegue pura al aljibe. Y lo mismo, con un cubo se saca para abastecer el abrevadero del ganado, el botijo
o el cántaro de la labor. Sin embargo, la noria, esto ya es un medio de conducción de agua. Se trata de unos pozos que tienen ese artilugio, el cual consigue, o sea, a través de unas poleas, de unas ruedas y de un mástil, una mula dando vueltas alrededor de la noria consigue sacar agua para llenar una balsa o utilizar para el regadío de una parcela. Estas aparecen en la zona de la laguna de San Benito, porque el agua está muy somera y luego además porque allí es donde están las grandes parcelas dedicadas al regadío, porque todos los demás son tierras de secano. Las tipologías que nos encontramos son varias y se pueden distinguir y son fáciles de distinguir, aunque parezcan que todas son iguales. La más importante y la que más abunda son lo que es las casas de labor. Las casas de labor son unas construcciones que se articulan alrededor de un patio y que normalmente suelen tener dos plantas. Son multifuncionales, tienen espacios para el ganado, para el almacenamiento, para la vivienda. Luego, otro tipo de viviendas que nos encontramos, o sea, de construcciones y de edificios que nos encontramos son los corrales de ganado. ¿Cómo es un corral de ganado? Un corral de ganado es un edificio que se desarrolla en una única planta. En una única planta y tiene uno o varios corrales en función de los ganados que allí se guarden, unas naves muy grandes sin pesebres, porque los ganados pastaban por el día y se refugiaban por la noche, y un pequeño, igual que las casas de labor tienen viviendas, lo que se podría llamar unas viviendas, lo que es el corral del ganado simplemente tiene un pequeño apartamento para el pastor y alguna cuadra, en caso excepcional. Molino, también nos encontramos. ¿Cómo distinguimos un molino? Pues dando una vuelta al edificio, si nos encontramos un cauce en su parte superior de acceso y un cauce en su parte inferior, pues eso es un molino. Construcciones dedicadas al uso religioso, yo encuentro tres, en lo que es el santuario de Belén, la ermita de San Antón y la ermita de San Benito. Y quiero incidir en la ermita de San Antón. Creo que es una joya arquitectónica que tenemos y que probablemente después del castillo sea el edificio más antiguo que tenemos. Es una construcción, es una iglesia de colonización, de arcos diafragmáticos y con una historia constructiva muy, muy interesante. Ventas. También hay ventas. ¿Cómo se distingue una venta? Una venta es un edificio también que se articula alrededor de un patio. Puede tener 2 o 3 plantas, pero se caracteriza por la gran cantidad de pesebres que nos encontramos en ella. Cuando uno quería decir que una venta era muy importante, solía decir que mi venta tiene tantos pesebres como 10 tiene un año. Es decir, cerca de 360 pesebres, lo que significa 4 mulas por carretero o arriero. Estamos hablando de 90 personas en una noche en una venta. Y por último también encontramos construcciones de piedra en seco, que lo mismo, son construcciones que nos han estado acompañando toda la vida, pero que son relativamente recientes. Este, por ejemplo, es un cubo que hay en la parte norte del Mugrón, que se utilizó en los años 60 para que para que se refugiaran los críos que tenían que recoger los autobuses escolares. Entonces, ya digo, son arquitecturas que están viviendo con nosotros todo el tiempo. La casa de labor es la más numerosa y la más importante. Son elementos funcionales que podrían ser completamente autosuficientes en ellos mismos. Tienen, lo que comentaba antes, una vivienda, por lo menos o menos. Las viviendas se caracterizan porque hay un hogar, una chimenea,
y junto a la chimenea el horno. Y luego tiene una articulación muy interesante, que es que normalmente siempre al lado de la chimenea se encuentran las cuadras. Las cuadras de los caballos, de las mulas, de los burros. ¿Cómo se distinguen? Por los pesebres altos, evidentemente, pero también hay una serie de elementos como son los camastros de los muleros, que porque a las mulas había que atenderlas por las noches. Y entonces tenían que estar unas personas con ellas para cuidarlas y atenderlas. Normalmente eran los hijos del arrendatario de la labor, porque normalmente el propietario de la labor no vivía allí. Allí vivía un arrendatario, como es el caso de esta labor, en el que hay dos viviendas, la del arrendatario y la de los jornaleros. La vivienda se articula alrededor, o sea, la labor se articula alrededor del patio. Hemos visto que hay una zona que están las mulas, y luego también están las cinar del ganado. Las cinar del ganado, que también se caracteriza por que hay unos pesebres, al contrario de los corrales de ganado, que no hay pesebres, porque aquí sí que permanecían estabuladas el ganado. Y entonces, bueno, pues también incluso está la diferencia entre si hay cabras o hay ovejas, pero eso ya lo dejamos para la publicación, porque si no, no lo vamos a contar todo. Y luego en la parte de arriba tenemos la zona de almacenamiento de las casas. ¿Por qué? Pues porque la parte de abajo, en contacto con el terreno, lo que es la cosecha se podría pudrir. Entonces, se utilizan las plantas de arriba para el almacenamiento. Bueno, también hablar que hay bodegas, o sea, hay un lagar que estaría en la planta baja, y la bodega que se utiliza en el sótano a modo de fresquera y, bueno, de despensa de la labor. Y lo que decía de las zonas de almacenamiento, allí en toda la parte de arriba se dedicaba al almacenamiento, ya fuera pajar, ya fuera grano, ya fueran los productos de la matanza. Y había un problema, que era el tema de que esto atraía pues a las ratas. El raticida que se utilizaba era los gatos. Los gatos tenían vía libre para meterse en cualquier rincón de la casa. De hecho, se ponían elementos, o sea, huecos exprofesos para que pudieran pasar, o bien las juntas de entre las puertas con el umbral, y así para que todo estuviera perfectamente, en la medida de lo posible, pues que hubiera las menos ratas posibles. Entonces, ¿cómo se construyen estas edificaciones? Pues es el mismo sistema constructivo que que utilizaban los íberos. Aquí en este paño se puede ver zócalo de piedra, construcción de barro y cubierta con elementos vegetales. Evidentemente, o sea, no es estrictamente igual porque ha evolucionado, no es el adobe, es tapial, pero los conceptos son los mismos. Luego, además, el tema se ha suprimido el entramado de las ramas y estas cosas, y se ha sustituido por las cañas. Pero es que el cañizo, que estamos acostumbrados a verlo, no es un cañizo, no es un material autóctono no es un material autóctono, sino que es una planta invasiva que empezó a llegar a España a partir del siglo XVIII. Evidentemente, del sudeste de Asia. Evidentemente, es más interesante, más práctico y más cómodo, y la hemos adaptado. Así, cerramos el círculo, y durante 2500 años se ha estado construyendo de la misma manera. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de estas construcciones son autoconstrucción. Y para finalizar, quiero agradecer a los que me han ayudado a hacer este trabajo, y muchos de los que voy corriendo por ahí. Alberto Rosique, como me lo llevo a dibujar todos estos elementos. Pedro Collado, las fotos de dron, que son espectaculares. Carlos Hernández, que es mi fotógrafo de cabecera. Y sobre todo agradecer a Salvador Almendros Anaya, que era usuario de esta labor, y que ahora ha conseguido su sueño de ser el propietario.
y la verdad es que he pasado muy raticos muy buenos con él y todavía me quedan por pasar. Gracias.